A continuación va a hablar Jorge Lirola, que obviamente tampoco necesita presentación, pese a lo cual lo presento como profesor titular de la Universidad de Almería, de Estudios Árabes, fundador de la Fundación Ibn Tufail y presidente de esta asociación, aparte de otras muchas actividades y afanes, ¿no?, que todos conocemos. Jorge, tienes 15 minutos. Muchísimas gracias. Voy a ser breve porque vamos mal de tiempo y aparte también, como he intervenido anteriormente, pues tengo tiempo más limitado. Lo que sí, el tema considero que es un tema muy interesante, aunque muy amplio, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, luego más en otro momento, pues quizás se pueda desarrollar más de lo que pueda hacerlo aquí, ¿no? Bien, bueno, de todo es conocido que de la época Andalusí hay muchas fuentes biobibliográficas. Hay una amplísima documentación que sobre todo han sido los investigadores del CSIC los que lo han estado explotando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, esta zona precisamente ya se habían ocupado en los famosos EOBA, ¿no? Y además con un libro específico que señalo aquí, que fue publicado precisamente por la Consellería, ¿no?, en la ciencia islámica en Xàtiva, porque bueno, las fuentes de información, este tipo de fuentes, lo que recogen son los ulemas, ¿no?, es decir, los sabios religiosos, y en ese estudio sobre todo lo que se ocupó pues fundamentalmente los campos del saber, ¿no?, que son pues los típicos de ese tipo de fuentes, ¿no? Entonces pues la mayoría pues son relativas al derecho, al faquíes, juristas, lo que son juristas, cadíes, muftíes, algunas menciones de los predicadores. Y luego pues las materias que estudian, Corán, etcétera, ¿no? Ese estudio lo hicieron sobre 294 registros, destacando pues que sin fecha de muerte aparecían 86. Entonces se podía, ellos establecían, porque se trata de Arantzazu Urquiza y María Mercedes Lucini, pues que la mayoría pues van a destacar en el siglo XII y primera mitad del XIII, ¿no?, entre el 1107, perfecto, 1107, muchas gracias, y 1253. En mi caso, bueno, establecían 15 familias, pues que establecían unos árboles genealógicos. Como es bien sabido y ya se ha dicho, ¿no?, en el proyecto colectivo que hemos hecho, 171 personas que tuve el honor de codirigir con José Miguel Puertavircha y también de coordinar, ¿no?, de hacer de ordenador central. Pues ya di algunos de los resultados, como Xàtiva, pues una de las mayores ciudades en aportar pues grandes escritores, ¿no? Ocupaba el puesto número 11. En esta ocasión lo que he hecho también con la base de datos que tenemos, sobre todo para desarrollar la crónica, bueno, la temática, pues las típicas, y entonces aquí habría evidentemente mucho más que no solamente juristas y demás, sino, pero bueno, eso es difícil ahora, no me voy a detener en ello en esto. Lo que sí me interesa, pues bueno, he establecido en esa base de datos, extrayendo los personajes en relación con Xàtiva, pues me salían 330, es decir, se puede ampliar el marco de los que estudiamos. Y luego me interesa más destacar temas sociológicos de forma complementaria a lo que son los resultados que habían obtenido ellas. Entonces, sobre todo al origen étnico de la población, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, en los árabes pues se establecen los árabes del norte, árabes del sur, bereberes y la población hispana, que estos son los resultados que obtuvimos en la biblioteca de Al-Ándalus. Con los gentilicios, la mayoría, pues podemos ver también que pues los que no tenían gentilicio árabes eran hispanos. Algunos de los gentilicios árabes eran por relación de clientela, no es porque fueran árabes, sino porque aquí se estableció un modelo clánico, ¿no? Y en ese sentido pues la población se orientalizó, e incluso ya no solo orientalizarse, porque también los bereberes utilizaban ese sistema clánico. Bueno, voy a los resultados
Entonces siguen siendo los resultados de la Biblioteca de Al-Ándalus. Pero bueno, lo que me refiero ya a los específicos de aquí de Xàtiva, en esos 330 registros, pues nos salen que la mayoría de personas no tienen nisba árabe, es decir, son hispanos. Luego, la nisba árabe más frecuente es al-Ansari, como era ya también bien sabido, que es la nisba más vacía, es decir, porque era la nisba que eran los que apoyaron a Mahoma en Medina, entonces no tiene tanto contenido, y lo más seguro es que serán también hispanos que habían tomado ese modelo. Luego ya vemos que al-Ma'afiri es la más importante, que curiosamente es la de los amiríes, los de Almanzor, y entonces pues seguramente sería a partir del establecimiento aquí de los nietos de Almanzor y todo lo que fue la nisba, lo que es la taifa del siglo XI, la que se estableció, e incluso la población cogería esa nisba, ¿no? Nafsi es una nisba bereber, y eso sí, aquí vamos a documentar que hay un poblamiento bereber, que también siempre se había dicho, ¿no? El poblamiento bereber desde inicio, no de las taifas estas bereberes a las que aludía yo, que eran mercenarios, sino en ese intercambio continuo de población entre las dos orillas. Pues siempre se dice que los bereberes buscaban ámbitos semejantes a los suyos propios, entonces montañosos, ¿no? Zonas montañosas, pues como se puede dar aquí, ¿no? Bueno, se puede ir viendo otras que no me voy a destacar en ellas, pero siempre lo que digo es se le puede buscar esa relación, y sobre todo comparándolo con los resultados que habíamos tenido, donde se ve por eso que en esos resultados generales, pues por ejemplo los Ma'afiri no ocupan el primer lugar, en cambio aquí sí ocupan después de Al-Ansari, con lo cual hay que buscarle una explicación local, no una explicación general, ¿no? Bien, bueno, voy al tema cronológico, ¿no? Estas son todas las fechas en las que aparecen fechas de defunción de esos personajes, y sistematizándolas todas ellas, pues vemos que pues bueno, tenemos a partir del siglo X, ya se documentan aquí personalidades que van a destacar, se va incrementando, ¿no? En la primera mitad del siglo XI, en el siglo XII, pero va a ser precisamente pues como los resultados que habían obtenido antes, ¿no? Que va a ser fundamentalmente en la época almorávide, almohade y posalmohades, donde va a haber una mayor presencia, pero sobre todo se ve en la primera mitad del siglo XII, donde destaca por encima de los demás, es decir, que se va reduciendo ese poblamiento. A mí me interesa mucho también todo el tema de la onomástica, que es interesante, sobre todo por las modas, si son nombres familiares o nombres también de moda por los gobernantes y todo eso. Si lo contrastamos con los resultados que habíamos obtenido, pues vemos que son muy semejantes, ¿no? Es decir, aquí no hay muchas particularidades, sino que la mayoría de la población tomaba el nombre más frecuente, que era Muhammad, el segundo era Ahmad, igual que los resultados que nos han dado a nivel de todo Al-Ándalus en la biblioteca de Al-Ándalus, ¿no? Seguido por Abdallah, Ali como cuarto, Abderrahman, algunos hay específicos de adelanto, ¿no? Ibrahim, Yusuf, quizá el más interesante, Abdelaziz, que fue el gobernante amirí que se estableció aquí, quizás por eso también pues hay un mayor número de Abdelaziz en esta zona en un determinado momento, ¿no? Bien, lo que también he hecho, que creo que es muy interesante, es ver, porque son cadenas genealógicas las que nos ofrecen las fuentes biográficas, con lo cual podemos establecer los árboles familiares. En esos árboles familiares, sistematizándolos, pues podemos ver el número de eslabones, es decir, el número de generaciones que tienen cada uno de esos personajes que conocemos. Entonces, como pueden ver, mayoritariamente son tres, es decir, el padre, esa persona, el padre y el abuelo, es el mayoritariamente, pero hay en algunos casos que incluso llegamos a conocer 18, con lo cual lo más seguro todos esos son más de origen árabe, haciendo gala de ese origen árabe, 18, 17, que remontaríamos, porque incluso las generaciones que nos salen, pues aquí la media de casamiento en Al-Ándalus solía ser a los 30 y pico años, bastante elevado por el tema
tema de pagar la dote, ¿no? A menos que fuera el casamiento más típicamente árabe, que era casarse con la prima hermana, con lo cual no había que pagar dote y entonces se reducía la edad de casamiento, hablando de los hombres, no de las mujeres. Bueno, si nos tenemos a las familias, pues aquí lo vemos, ¿no? Los Banu Mufawis, que van a ser uno de los más importantes. Ahí nos salen muchas más familias de las que se habían destacado, ¿no? Aquí he puesto algunos de los ejemplos que habíamos incorporado precisamente en la biblioteca del Andalus, porque muchos de estos también los conocemos precisamente por su labor intelectual, ¿no? Y en estas sistematizaciones que hicimos, que la hizo el compañero Vicente Carles Navarro Oltra, y además pues precisamente aquí pues tenemos los Banu Mufawis, que había estudiado precisamente Teófilo Gallega, que nos acompaña hoy aquí, ¿no? Y podemos ver pues como en este caso que eran más afiríes, ¿no? Donde vemos, además podemos ver directamente luego también en ese tipo de familia donde terminaron, ¿no? En este caso pues esta familia termina en Túnez. Es decir, porque luego cuando se produce la conquista por parte de Jaime I, pues muchas de esas poblaciones, algunas optaron por irse al reino de Granada, pero muchos otros también optaron por trasladarse al norte de África. Bueno, pues creo que es muy interesante, por eso viendo todo esto, esos análisis de todas estas familias que además, pues como nos ha salido aquí en el Congreso, importantes los Banu Abdel Bar, que eran cordobeses, que se establecen aquí, que fue el maestro precisamente de Ibn Hazm, que yo creo que por eso vino a esta ciudad Ibn Hazm, porque aquí estaba establecido su maestro Ibn Abdel Bar, que además consta que él sí se quedó y creó familia, que incluso su hija Zainab, aquí no destaca en este cuadro, pero sí lo sabemos por otros datos, que se casó con gente de Játiva y tuvo descendientes aquí en esta ciudad. Hay otros, los Banu Mauhab, también procedentes de Cabra, que curiosamente también tienen relación con Almería. Salen allí con Al-Valle, precisamente se casan con algunos de los Al-Vallid, y Abul Walid Al-Valli, el célebre que tuvo oposición por las célebres disputas con Ibn Hazm, precisamente era de esta familia, ¿no? Es decir, además, pues ya se están documentando que siempre estaban muy próximos en unos lugares y en otros. Hay otras familias como los Banu Rashid, en las que se documenta, en este caso lo estudió Fernando, que también nos acompaña, Fernando Velázquez Basanta, donde se ven esas relaciones que ya había destacado en mi anterior intervención entre la zona de Pechina y Almería y Xàtiva, ¿no? Que hubo relaciones en ambos sentidos, ¿no? Aquí podemos ver esta familia que se traslada de Pechina a Xàtiva, y que luego vamos a ver que algunos de Xàtiva se trasladan allí, ¿no? Esto precisamente además tenían la nisba de Astaglabi. Se ha leído normalmente Astaglibi, ¿no? Pero yo quiero leer Taglab, porque precisamente en Almería la toponimia es muy interesante para esos establecimientos, y en Almería hay un pueblo que se llama Benitagla, y ese Benitagla pues seguramente eran esos árabes que estaban allí establecidos y dieron nombre a ese pueblo de Benitagla. Bueno, concluyo. Quería también ocuparme, hay muchas familias, y quería ocuparme pues entonces ese desarrollo, sobre todo en lo que a mí me interesa mucho destacar, los cadíes, ¿no? Que eran las autoridades locales. De cadí es lo que ha dado la palabra alcalde, ¿no? Y en ese sentido pues conocemos muchos alcaldes no solamente de esta zona, sino en general, ¿no? Entonces pues aquí tenemos una relación amplísima de los alcaldes de Xàtiva, que se podrían ver y analizar también de familias, relacionándonos con las familias y qué hicieron, todo eso por la ciudad. Bueno, solamente hago un repaso de todos los que hemos constatado aquí, importante, y como ven pues es una amplísima lista hasta terminar con los Banu
Romano Mufawis. Bueno, quería destacar lo que ya llamé la atención antes. Bueno, concluyo para agilizar la reunión y sobre todo si a alguien le interesa, pues luego en el coloquio podemos profundizar en ello. Muchísimas gracias a todos.